Nosotros vamos a sacar al aire, vamos a hablar. Ya lo tenemos, ¿eh? ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, cuando Milei fue en mayo a Córdoba, le iniciaron 2 causas, le allanaron el domicilio, le sustrajeron su celular personal, tuvo que pagar 10 millones de pesos para quedar en libertad. Estamos hablando de Federico Giuliani, que es el titular de ATE Córdoba y además también secretario general de la CTA Autónoma. Federico, buen día, ¿cómo te va? Tipo, bueno, como lo planteabas. Sí, está Milei vino a Córdoba. ¿Qué hace, Federico? ¿Cómo estás? Hola, ¿sí se escucha? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Hola, buen día. Ahí escuchaba la introducción. Sí, cuando vino Milei, si bien Córdoba es un distrito que votó mayoritariamente a este gobierno, también hay que decir que hay un germen de rebeldía. Cuando vino Milei, no solamente no se firmó el Pacto de Mayo, sino el acto con el que él soñó no lo pudo hacer porque los trabajadores organizaron la ruta, primero dándonos con la gendarmería y después tratando de entrar el cabildo. Nos fajamos y bueno, a mí me imputaron 2 causas, estoy citado a declarar en breve, me allanaron mi casa, el sindicato, y estamos con una fianza para estar en libertad, por lo cual, más allá de lo que significa esta Córdoba reaccionaria, todavía tenemos gérmenes de rebeldía que lo estamos llevando adelante. Che, Jimmy, por favor, corregí ahí el graph, sí, posición, ahí tenemos un problemita con posición. Che, ¿y cómo se va a privatizar realmente? ¿Hay posibilidades de que se privatice la fábrica militar? Sí, los indicios son varios. Por un lado está la idea de este gobierno, como lo enmarca el DNU presidencial 70/23, pasar todas las sociedades del Estado a sociedades anónimas. Al pasar a sociedades anónimas, cualquier accionista privado puede hacerse de 1, 2 o el 99% de las acciones de las empresas públicas del Estado, como por ejemplo fabricaciones militares, como por ejemplo CONAE, que produce tecnología aeroespacial, como por ejemplo Diositec, que está en Alta Córdoba y produce no solamente el uranio para las centrales nucleares, sino también radioisótopos para la medicina oncológica. Bueno, en ese sentido, la figura legal la tienen. En junio hubo una visita reservada por parte de miembros del Ministerio de Defensa argentino, con autos blindados, con una delegación importante de Norteamérica, con empresarios yanquis que vinieron a ver principalmente la fábrica militar de Río Tercero, porque cuando la voló Menem, literalmente en el año 95, ahí se producían los casquillos de municiones de 155 milímetros. Después de eso, la planta que lo hacía, que se llamaba Forja, dejó de funcionar, pero con muy poca inversión eso puede volver a suceder. Bueno, claramente están tras la planta tanto? Forja. Están ¿Por qué se abandonó tanto, che? Digamos, acaba de asumir Milei, ¿no? Digo, ¿por qué fueron tan abandonadas toda la cuestión de producción, digamos, durante un gobierno peronista, si se quiere, como el de Alberto y el de Cristina los 4 años anteriores? ¿Por qué? ¿Por qué tanto abandono? Bueno, yo creo que Alberto Fernández... Sí, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández no fue peronista. Yo creo que Alberto Fernández es un demócrata cristiano bien de centro derecha, con un gobierno nefasto que en definitiva le allanó el camino a que apareciera la derecha organizada y el fascismo, que por primera vez con el voto popular, digo, porque acá no hubo un golpe de Estado, por primera vez con el voto popular gobernara. Yo creo que Alberto Fernández nos entregó a esta posibilidad con la falta de producción, por un lado, pero por otro lado a la caída del presupuesto que tuvieron las fábricas y todos los organismos públicos del Estado. ¿Quién manejaba la fábrica militar de Río Tercero en ese momento? El director era Pecho López, el famoso Pecho López, que es un político de Río Tercero. Pero bueno, eso también tiene que ver con un directorio que tenía fabricaciones militares que era afín al gobierno de Alberto Fernández y que en definitiva generó las condiciones para no solamente para la falta de producción o la caída presupuestaria, sino también para que los trabajadores estuvieran en condiciones precarias. Hoy la mayoría de esos compañeros y compañeras que laburan en fábrica están contratados. Claro. Es decir, el camino se le allanó a esta gente, vino una delegación norteamericana. La idea que nosotros sabemos por parte de Pascarelli, que es el actual presidente de Fabricaciones Militares, que aparte es un ex CEO de Monsanto, es que la van a vender a una empresa checa
Acordémonos que Petri firmó un memorándum con el gobierno checo de ayuda mutua. En junio. Entonces esa empresa chica en realidad es un sello de goma de capitales norteamericanos que proveen municiones a Ucrania para la guerra que está llevando adelante OTAN contra Rusia, con lo cual nos ubica como en los 90s, cuando el turco Menem mandó tropas al Golfo, cuando mandó tropas a los Balcanes, nos vuelve a meter en una mirada geopolítica unipolar, bien yanqui, en donde claramente están todavía las consecuencias de haber roto una neutralidad histórica de Argentina en los conflictos bélicos mundiales, y tener la posibilidad de que en algún momento haya, ¿por qué no? Lamentablemente, digo, así como hubo una voladura de la embajada, de la AMIA o del propio Río Tercero, que esto sucede. La cuestión es que el 30 de septiembre pasarían a ser la sociedad del Estado, sociedades anónimas, y la probabilidad no solamente que se privatice, sino que se extranjerice un área estratégica del Estado que produce defensa para la soberanía nacional. Nosotros lo venimos denunciando porque es gravísimo, no solamente por las fuentes de laburo que se podrían perder, sino porque flamearía la bandera, en este caso literalmente extranjera, en una instalación militar argentina. Federico, te hago un paréntesis. Hablando de Petri, o sea, esta denuncia no solamente la hacen ustedes, sino que la diputada Gabriela Brouwer de Conin, que es de la UCR PRO, que es de Córdoba, sí, justamente de Río Tercero, o sea que para ella es un tema muy sensible. Hizo un pedido de informes en diputados y hasta ahora no hubo respuesta sobre este tema, ¿no? Sí. Estos trascendidos de la visita norteamericana en junio fue muy fuerte, lo tomaron los medios de Río Tercero. La diputada, que es de Juntos por el Cambio, de una fuerza aliada a Milei, y por la sensibilidad social que hay en Río Tercero con respecto a que se vuelvan a producir municiones, generó que pidiera un informe al Congreso, y hasta ahora, por lo que sabemos, no hubo ninguna aproximación a indicar o a dar indicios de cuáles serían los capitales extranjeros que invertirían en la fábrica. Lo importante acá que hay que remarcar es que nos vuelven a ubicar en la posibilidad de un conflicto a nivel mundial y de que están privatizando áreas sensibles del Estado, que es decir, que claramente no prestan un servicio ni van a dar ganancias, que aunque tuviéramos una mirada netamente neoliberal o de mercado, te puedo decir que en algún momento antes de Milei daban superávit las fábricas o las empresas públicas del Estado, pero amén de eso, estas instalaciones, este complejo productivo en Córdoba, pensado en algún momento como Argentina, como un país soberano, producen justamente la defensa para la soberanía nacional. Digo, es un complejo que la privatización de la fábrica militar puede ser el puntapié para que se privatice Diositec, CONAE, la fábrica argentina de aviones y la central nuclear de Embalse, claro. Como decís vos, justamente el objeto era la defensa, y ahora con la privatización iría a manos de la OTAN cuando tenemos a un miembro de la OTAN que ocupa parte de nuestro territorio, y cuando dentro de 10 años vence el Tratado Antártico, o sea, quedaríamos totalmente indefensos con todo el sistema de producción de defensa. Milei ha planteado claramente que Argentina tiene que ser el patio trasero de Estados Unidos. Acá vino la jefa del Comando Sur y con Milei, se acuerdan, en una madrugada, porque incluso hicieron una conferencia de prensa pensando en el horario de Estados Unidos, anunciaron la instalación de una base naval americana en Tierra del Fuego. El problema es que no estuvo solo con Milei, y no es la primera vez que la bandera norteamericana va a flamear en Córdoba. También flameó con Lockheed Martin en el área material. O sea, digamos, sí. Muchachos, la verdad, sinceramente, el país está entregado a Estados Unidos. Bienvenido a la Argentina, digamos. Acá en Capital Federal comanda todo la embajada de Estados Unidos. Vos, Federico, estás lejos, pero la verdad, yo también estaba lejos de esa situación. Cuando vos venís a Capital Federal, tenés todos los periodistas y toda la dirigencia política entregada. Hay que leer los Wikileaks, y con eso te das cuenta que el país está entregado hace rato, digamos, ¿no? Porque Laura Richardson no solamente se juntó con Milei. ¿Vos te acordás con quién se juntó Laura Richardson antes de las elecciones? Con Massa. Con Cristina. ¿Y a quién fue a buscar? Y hasta grabó y se agachó con el embajador de los Estados Unidos. Muchachos, o sea, es una anécdota. Sí. Que, a ver, yo no defiendo el gobierno anterior, de hecho no milito pero partidariamente. Pero no es por eso, yo digo, en algún momento tenemos que pensar en nuestra nación. Yo no digo quién defiende el gobierno anterior, no me interesan los gobiernos, me interesa que... Sí.
Pero ¿sabés lo que pasa, Tomás? Yo lo que veo que el análisis va mucho más para atrás, no es ni Cristina ni Milei. Creo que estamos a 41 años de la recuperación democrática y este sistema democrático está en crisis, no le dio de comer a la gente, no le garantizó tierra, techo, vivienda, salud, educación. Milei no es un outsider, es un producto de la política, lo formaron los medios hegemónicos. Y en los momentos que hubo gobiernos progresistas, hubo un maquillaje de los procesos de dependencia, porque Argentina nunca dejó de ser exportadora de agroinsumos y tener un modelo extractivista. Entonces, en realidad lo que está en crisis es esta democracia representativa, como dice nuestro preámbulo, que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante, en donde una clase política rentada desde hace 41 años no le garantiza a la gente vivir bien. De hecho, Alberto Fernández se fue con 4 de cada 10 pobres, argentinos pobres, y este tipo ya tiene 6 de cada 10 argentinos pobres. Es decir, hoy lo que está en crisis es el sistema democrático, que no es participativo, que no le permite a la gente tener incidencia en la política, y bueno, en ese contexto aparecen estos personajes como Milei, que no son más que títeres de las corporaciones económicas. A ver, Milei está juntando millas permanentemente, como si fuera Marley, yendo a Estados Unidos a conferencias de empresarios yanquis vinculados al sionismo y al capitalismo sionista a nivel internacional, pero se aleja del Mercosur. Se retira del Grupo Puebla y se recuesta sobre el Grupo Lima. Y el tipo al frente tenemos, como decía ahí Matías, en las Islas Malvinas no hay un grupo de kelper ingenuos que están viendo si son argentinos o si son ingleses. En las Islas Malvinas está la base de la OTAN más grande del Antártico Sur. Sí. Entonces, bueno, me parece que son situaciones que hoy la política, como decís vos, a mí me da vergüenza la oposición política que tiene Milei con la tibieza que aborda los temas, que hasta Mirta Legrand termina haciendo, los corre por izquierda. A mí me da vergüenza la tibieza de pensar los términos del futuro de los argentinos en la elección de término medio del año que viene, cuando hoy tenés 5 millones de argentinos que comen salteado o 1,5 millones de chicos que se acuestan sin cenar. Bueno, me parece que la clase trabajadora, en este caso con dirigentes del interior, tal vez una generación más joven, poco conocido en la capital, Federico, de abajo para arriba, de la periferia al centro y de la provincia al puerto, pueda plantear no solamente la defensa de los puestos de laburo, sino también la defensa de la soberanía nacional. Para cerrar, cortito. Sí. Dale, porque estamos complicados con el tiempo. Complicados con el tiempo. Sí. La situación de los laburantes. Hubo retiros voluntarios en estas empresas, son orcos, como dice Milei. Ustedes están laburando en la concientización sobre todo esto que es importante. O sea, son empresas que tendrían que estar destinadas a la soberanía, a la defensa del país. Sí, ahí hay un relato que hizo el gobierno nacional, guionado por las corporaciones económicas, que es mostrarle a la sociedad a través de los medios de comunicación de que el Estado está lleno de ñoquis, vagos, orcos, la grasa militante, la paria. Bueno, gran parte de la sociedad compró. Estamos hablando de compañeros de hace 20, 30 años que laburan ahí. ¿Sabe cuál es el promedio salarial en el Estado Nacional en una fábrica? 800 lucas. Si está hablando de compañeros que son pobres. Pero bueno, nos puso como enemigo. Ha habido retiro voluntario, más o menos el 25% de las plantas han accedido a ese retiro voluntario, son despidos encubiertos. Y bueno, en ese contexto nosotros hemos hecho el 4 de septiembre en Córdoba una jornada de visibilización. Armamos stand en la Plaza San Martín mostrando lo que hace cada fábrica, cada organismo, mano a mano con la gente, porque acá no se perdió el 19 de noviembre el balotaje una elección, se viene perdiendo por goleada la batalla cultural. Bueno, me parece que lo que hizo la política hay que recuperar lo que es el territorio. La política tradicional abandonó el territorio, se lo ganó Milei con las redes sociales y con los grandes medios hegemónicos. Bueno, me parece que los laburantes y los dirigentes sindicales y sociales tenemos que recuperar la asamblea en la fábrica, los lugares de laburo, ir al barrio, mano a mano con la gente y demostrarle que en el Estado no sobra nadie y que el Estado es garante de derecho. Y que es un verso, porque vende humo Milei, de que él vino a terminar con el Estado. Viene a terminar con un Estado de bienestar que pueda garantizar derechos al pueblo, pero sí quiere un Estado bobo, chiquito, que le garantice la concentración de la riqueza a las corporaciones económicas para las cuales él labura. Porque guita para balas, para reprimir jubilados hay. Pero guita para reprimir jubilado hay, pero no hay guita para pagar jubilaciones dignas. Gracias. Un abrazo enorme, que anden muy bien, ¿eh? Hasta luego. Bueno, Matías, muchísimas gracias.